Buenos días desde Japón, buenas noches a los países latinoamericanos. Soy el doctor Tomohiko Moriyama, endoscopista japonés y exdirector del Departamento Médico Internacional del Hospital Universitario de Kyushu. Quiero hablarles acerca del diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico temprano. Como ustedes saben, el cáncer gástrico es la tercera causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Les muestro un mapa de la incidencia del cáncer gástrico. Asia Oriental, incluidos Japón y Corea, el sureste de Asia, el centro de Asia y los países latinoamericanos son áreas de alto riesgo de cáncer gástrico. Pero la situación en Japón es totalmente diferente a la de otros países. En Japón, la mortalidad por cáncer gástrico es alrededor de una tercera parte de su incidencia. Pero en otros países, la incidencia y la mortalidad son casi iguales. Esto significa que una vez que a los pacientes se les diagnostica cáncer gástrico, la mayoría de ellos mueren por esta causa. ¿Cuáles son los puntos clave que explican estas diferencias? Casi el 70% de los cánceres gástricos se diagnostican en las etapas iniciales en Japón. Tenemos un muy buen sistema de salud cuyos costos son muy económicos. Hay fácil acceso a los hospitales, el acceso está muy bien organizado en Japón. La mayoría de los japoneses tienen acceso al hospital que desean. Como ustedes saben, la mayoría de las compañías de endoscopía son japonesas y es por ello que podemos utilizar el equipo avanzado. Creo que el punto más importante es la educación. En nuestra práctica cotidiana, aprendemos mucho de los expertos con mayor experiencia. Llevamos a cabo muchas sesiones de discusión de caso con los patólogos en Japón. Este tipo de sesiones cotidianas, repetidas, de comunicación y educación nos han ayudado a establecer nuestro conocimiento y la experiencia que tenemos en cáncer gástrico. La presentación de hoy se va a enfocar principalmente en la detección del cáncer gástrico incipiente. Después les hablaré un poco de su caracterización y daré algunas recomendaciones para el tratamiento endoscópico. Estos son los requerimientos para la detección del cáncer gástrico incipiente. Una preparación adecuada, la reducción de los puntos ciegos, el conocimiento de los hallazgos endoscópicos para detectar el cáncer gástrico y la clasificación del riesgo de cáncer gástrico. Hay que conocer estas anormalidades sutiles y esto se puede hacer a través de la endoscopía con luz blanca. Esto y la preparación adecuada son esenciales. Después de haber introducido el endoscopio, encontramos gran cantidad de moco y espuma, como vemos en la imagen. En primer lugar, tenemos que eliminar la espuma y el moco utilizando agentes antiespuma, agentes mucolíticos y agua. Podemos ver aquí las imágenes de alta calidad que podemos obtener. Hay que lavar la mucosa gástrica lo más posible antes de la observación.
El siguiente punto es la reducción de los puntos ciegos durante la exploración endoscópica. En primer lugar, es necesario aspirar el líquido que hay en el estómago en la mayor medida posible. Enseguida, hay que inflar el estómago. Sin inflar el estómago es muy difícil detectar las lesiones pequeñas que están entre los pliegues. Durante el examen endoscópico es necesario tomar muchas fotografías en sitios predeterminados del estómago. El doctor Qin Yao ha propuesto un protocolo sistemático de tamizaje para el estómago, abreviado SSS, y data de 2013. Durante la observación, hay que tomar 4 fotografías del antro, de la parte inferior del cuerpo y en la parte media superior del cuerpo. Después de esto, con la visión de retroflexión, hay que tomar 4 fotografías del fondo gástrico, 3 fotografías del cuerpo medio superior y 3 de la incisura del estómago. Es necesario tomar al menos 22 fotografías del estómago. Debemos cuidar especialmente las áreas que se muestran en la imagen: la pared posterior del cuerpo, la curvatura menor del cardias y la curvatura mayor del fornix. Las lesiones minúsculas de estas áreas se pueden pasar por alto fácilmente. En este trabajo, se invitó a 16 endoscopistas a participar. Se dividieron en 2 grupos, el grupo de exploración rápida y el de exploración lenta. La media del tiempo de exploración fue de menos de 7 minutos para el grupo de exploración rápida, y los endoscopistas del grupo lento dedicaron más de 7 minutos en cada exploración en promedio. Al comparar los 2 grupos, vemos que la razón de detección del cáncer gástrico avanzado y de las lesiones gástricas de alto riesgo fue significativamente diferente entre los 2 grupos. Esto nos dice que debemos dedicar más de 7 minutos a cada exploración. En este trabajo, se observó que mientras mayor el tiempo dedicado a realizar el procedimiento, mayor es el número de lesiones de alto riesgo que se pueden detectar. Es necesario dedicar el tiempo adecuado a cada endoscopía. Es importante saber cuáles son los hallazgos endoscópicos que nos indican un cáncer gástrico incipiente. Estos son los marcadores del cáncer gástrico incipiente. Se observan cambios en la superficie, cambios de color, hay cambios abruptos en el patrón vascular o en el patrón de la mucosa, y hay cambios en la reflexión de la luz y puede haber sangrado espontáneo. Es necesario tener cuidado para detectar lesiones sincrónicas múltiples en el estómago. Las flechas amarillas nos muestran los cánceres gástricos incipientes. En la parte superior izquierda vemos un área enrojecida en el antro. En la parte superior derecha podemos ver un área decolorada o un área pálida. Podemos ver también un sangrado espontáneo en la imagen inferior izquierda
y es posible ver los cambios abruptos del patrón vascular en la imagen inferior derecha. Para fines de vigilancia es importante clasificar el riesgo que tiene cada caso de cáncer gástrico. Como ustedes saben, la mucosa gástrica infectada por Helicobacter pylori muestra una gastritis crónica y finalmente surge el cáncer gástrico de la metaplasia intestinal ocasionada por la inflamación crónica. Debemos conocer los hallazgos de la mucosa infectada por Helicobacter pylori. La disposición regular de las vénulas colectoras, que se abrevia RAC, es un marcador sensible de la mucosa infectada o no infectada por Helicobacter pylori. En la imagen del lado izquierdo podemos ver la disposición regular de las vénulas colectoras en el ángulo, pero en un paciente positivo para Helicobacter pylori no es posible detectar la disposición regular de las vénulas colectoras o RAC. Estas imágenes muestran atrofia mucosa y metaplasia intestinal, que también son marcadores sugestivos de mucosa gástrica infectada por Helicobacter pylori. A partir de estos hallazgos, es posible determinar las características de la mucosa gástrica durante la exploración endoscópica. A partir de estos hallazgos endoscópicos, podemos determinar cuál es el estado de Helicobacter pylori y clasificar el riesgo que tiene el estómago de cáncer gástrico. En pacientes sin infección por Helicobacter pylori, el riesgo de cáncer gástrico debe ser muy bajo. Pero en pacientes con infección por Helicobacter pylori con atrofia de la mucosa gástrica, el riesgo de cáncer gástrico es alto. Asimismo, si se encuentra metaplasia intestinal en el estómago, el riesgo de cáncer gástrico es bastante alto. ¿Qué pasa entonces con los pacientes después de la erradicación de Helicobacter pylori? ¿Cómo atendemos o cómo cuidamos a este tipo de pacientes? Este estudio investigó el efecto preventivo de la erradicación de Helicobacter pylori sobre el cáncer gástrico en sujetos sanos. En total no se observa una diferencia entre el grupo placebo y el grupo en quien se erradicó Helicobacter pylori. No se observa un efecto sobre la incidencia de cáncer gástrico. Pero se realizó un subanálisis en este estudio. Y cuando se estudió a sujetos sin atrofia y con metaplasia intestinal, se observaron diferencias significativas entre los dos grupos, el de placebo y la erradicación. La incidencia acumulada de cáncer gástrico es muy baja en el grupo que tuvo erradicación de Helicobacter pylori. El resultado de este estudio sugiere que la terapia de erradicación de Helicobacter pylori debe llevarse a cabo antes de la progresión de la atrofia de la mucosa gástrica. Este es un estudio clínico aleatorizado muy famoso de Japón.
Se muestra el tratamiento endoscópico de cáncer gástrico. Después de este tratamiento se dividió a los pacientes en un grupo control y el grupo con erradicación de Helicobacter pylori. Después del tratamiento, la incidencia de cáncer gástrico metacrónico fue más elevada en el grupo control. Por lo tanto, la incidencia de cáncer gástrico disminuyó una tercera parte después de la erradicación de Helicobacter pylori. A partir de estos datos, la terapia de erradicación de Helicobacter pylori está subsidiada por la Seguridad Social en Japón. Estos son datos muy interesantes. En este trabajo dividimos a los pacientes en dos grupos. Un grupo con erradicación exitosa y el otro grupo se sometió a erradicación fallida. Son datos retrospectivos, sin embargo, los resultados son muy interesantes. 5 años después del tratamiento, se observa una diferencia significativa entre estos dos grupos en la incidencia de cáncer gástrico metacrónico. Pero a los 10 años no se observa ninguna diferencia entre los dos grupos. Por lo tanto, el efecto de la erradicación de Helicobacter pylori para prevenir el cáncer gástrico metacrónico todavía se desconoce o es un efecto incierto. Debemos atender el cáncer gástrico que ocurre después de la erradicación de Helicobacter pylori. Comparamos el cáncer gástrico convencional y el cáncer gástrico descubierto después de la terapia de erradicación. Nos muestra las formas de cáncer gástrico con lesiones deprimidas. Estas imágenes nos muestran el cáncer gástrico descubierto después de la terapia de erradicación de Helicobacter pylori. Este color es rojizo y muestra lesiones deprimidas. Esto es muy importante porque no tiene una línea de demarcación muy clara. En ocasiones es muy difícil detectar este tipo de cánceres gástricos. Este grupo de endoscopistas japoneses mostró que el cáncer gástrico descubierto después de la erradicación de Helicobacter pylori se caracteriza por este tipo de lesiones en comparación con el cáncer gástrico incipiente. Es muy difícil de detectar y vemos que prácticamente no hay línea de demarcación de las lesiones. Todos estos son los puntos más importantes que hay que considerar después de la terapia de erradicación de Helicobacter pylori. La endoscopia de control es esencial incluso después de haber erradicado Helicobacter pylori. La erradicación debe realizarse especialmente a edades jóvenes para prevenir el cáncer gástrico. El cáncer gástrico descubierto después de la erradicación de Helicobacter pylori con frecuencia tiene márgenes no claros o no definidos. Hay que hacer endoscopía de control después de la erradicación exitosa de Helicobacter pylori. Quiero referirme ahora a la caracterización del cáncer gástrico. En caso de encontrar alguna anormalidad durante la endoscopía, ¿qué es lo que debe uno hacer? La Sociedad Japonesa de Endoscopía ha propuesto lo que se abrevia como MESDA-G. Esto es un algoritmo diagnóstico simple de cáncer gástrico con endoscopía magnificada. Cuando hay lesión sospechosa, hay que verificar si hay una línea de demarcación de esa lesión. Si hay una línea de demarcación, es importante valorar el patrón vascular y el patrón superficial. En caso de encontrar alguna irregularidad en estos patrones,
es posible diagnosticar estas lesiones como cancerosas. En la imagen del lado izquierdo podemos detectar una línea de demarcación de la lesión muy clara. Y en el área deprimida encontramos la irregularidad del patrón vascular, por lo tanto es posible hacer el diagnóstico de esta lesión como cancerosa. Hay que tener cuidado al utilizar la endoscopía magnificada. Sin endoscopía magnificada podemos ver un área muy amplia como esta. Pero al utilizar la endoscopía magnificada únicamente estamos viendo un área muy limitada, muy angosta. Es importante tener cuidado con las lesiones sincrónicas que puede haber en otras áreas del estómago. En esta imagen hay 3 cánceres gástricos. ¿Los pueden ver? Después de haber rociado índigo carmín, podemos detectar 3 lesiones en esta imagen. La cromoendoscopía es sencilla y puede ser útil para disminuir el número de lesiones que no detectamos. Desde luego que podemos tener certeza del cáncer gástrico utilizando el algoritmo MESDA-G, utilizando endoscopía magnificada. Este es el algoritmo diagnóstico endoscópico para detectar cáncer gástrico incipiente en Japón. Empezamos haciendo lavado de la mucosa, después detectamos el estatus de Helicobacter pylori, después observamos muy cuidadosamente todo el estómago. Vemos si existen cambios en la superficie o cambios en la coloración. En caso de encontrar alguna anormalidad en el estómago, debemos determinar si hay una línea de demarcación y también debemos verificar si hay alguna irregularidad en el patrón de la mucosa o en el patrón vascular. Si encontramos este tipo de irregularidades, podemos utilizar endoscopía magnificada o cromoendoscopía para tener un diagnóstico certero. Si no tenemos endoscopía magnificada, se puede tomar una biopsia y el patólogo será quien haga el diagnóstico. Quiero referirme ahora a algunas recomendaciones para el tratamiento endoscópico del cáncer gástrico incipiente. La resección endoscópica de la mucosa o mucosectomía fue muy popular para el tratamiento del cáncer gástrico incipiente en Japón. Se trata de un procedimiento sencillo y seguro. Sin embargo, se encontraron algunos defectos de la mucosectomía. Por ejemplo, en ocasiones es muy difícil hacer la resección en bloque de las lesiones grandes. Es difícil tratar las lesiones acompañadas de una cicatriz de úlcera y hay una elevada tasa de recurrencia local. Es así que se desarrolló en Japón la disección endoscópica de la submucosa a partir del año 2000. Primero se hace marcado e inyección, en segundo lugar se hace la incisión en la mucosa, esto va seguido de la disección de la submucosa. Aquí tenemos una lesión en la pared anterior o en la parte inferior del cuerpo gástrico. Utilizando cromoendoscopía podemos detectar el margen de la lesión y marcamos la lesión.
Después de eso, inyectamos ácido hialurónico para lograr la elevación de la lesión. Iniciamos la incisión utilizando primero la aguja cuchillo y después utilizamos el IT knife o cuchillo con punta aislada. No hacemos una incisión demasiado profunda con el IT knife para prevenir el sangrado. Aquí estamos utilizando el IT knife, estamos utilizando pinzas hemostáticas. De esta manera vamos coagulando los vasos y continuamos cortando las partes más profundas de la submucosa. Iniciamos la disección de la submucosa de esta manera. And finally, hold. A través de la disección endoscópica de la submucosa podemos resecar este tipo de lesiones que tienen una cicatriz firme o dura de la úlcera. Les muestro aquí el cáncer gástrico que surge de una poliposis de la glándula fúndica. Tenemos una lesión grande en la parte superior, en la comisura o en el cuerpo gástrico, y podemos hacer una disección bastante amplia a través de la disección endoscópica de la submucosa, de esta manera. Estos son los criterios de las indicaciones para la disección endoscópica de la submucosa de la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Actualmente tenemos que el carcinoma diferenciado, independientemente de su tamaño, es una buena indicación para hacer disección endoscópica de la submucosa. Es posible utilizar diferentes tipos de cuchillos para hacer la disección endoscópica de la submucosa. El IT knife o el cuchillo con punta aislada es el más popular en Japón. Tenemos también el aguja cuchillo de diferentes marcas. Y recientemente se está utilizando el cuchillo tipo pinza o pinza cuchillo, que es de fácil manejo y muy seguro. Para realizar una disección endoscópica de la submucosa segura y precisa, es necesario tener la capacitación en la técnica para el manejo del endoscopio. Siempre hay que mantener un buen campo visual y es muy importante contar con una técnica de salvamento que hay que utilizar en caso de complicaciones. ¿Dónde debemos disecar? En el caso de la disección endoscópica de la submucosa, la profundidad de la disección es muy importante. Al disecar la parte superior de la submucosa, podemos tener un menor riesgo de presión, pero hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, por lo que a veces es muy difícil tener un buen campo visual debido al sangrado. Para poder contar con un buen campo visual y evitar el sangrado, es mucho mejor hacer la disección en la parte más profunda de la submucosa. Al encontrar un vaso grande, no hay que cortar. Es mucho mejor coagular ese vaso
antes de cortar. Después de haber coagulado el vaso, es posible obtener un muy buen campo visual para la disección porque no hay sangrado. Se puede hacer la incisión de la mucosa sin sangrado. Si se corta la parte más profunda de la submucosa, en ocasiones se pueden cortar algún vaso. Y esto no ocurre si se corta la parte más profunda de la submucosa. Para poder mantener un buen campo visual, es muy importante hacer un corte como el que se muestra aquí, más somero. Y lo mejor es ir coagulando los vasos visibles. Hay que tener mucho cuidado para no hacer una disección como la que vemos en la imagen. El corte es muy importante. Una vez que llega uno a la parte más profunda de la submucosa, se puede hacer la inyección de la submucosa y de esta manera se puede hacer una disección segura. Desde luego que es imposible evitar totalmente el riesgo de complicaciones. En este caso, tenemos una lesión que se muestra en la imagen. No hubo complicaciones durante el procedimiento endoscópico para retirar esta lesión. Pero en la exploración endoscópica al día siguiente observamos sangrado del lecho de la úlcera, por lo tanto coagulé el vaso utilizando pinzas hemostáticas. 3 días después recurrió el sangrado, como pueden ver. Tuvimos que coagular de nuevo, pero 4 días después hubo de nuevo recurrencia del sangrado y finalmente en el día 11 logramos hemostasia total, como se puede ver. De hecho, este paciente estaba siendo tratado con dosis baja de aspirina. Por lo tanto, suspendimos la aspirina antes de realizar la disección endoscópica de la submucosa. Sin embargo, incluso en pacientes con inhibidores de la bomba de protones, observamos sangrado. Es muy importante tener cuidado en los pacientes que están utilizando anticoagulantes. La perforación es una complicación popular de la disección endoscópica de la submucosa. En la imagen del lado izquierdo podemos ver una pequeña perforación en el lecho de la úlcera. Desde luego que podemos cerrar esta perforación minúscula con clips. En este caso, observamos una lesión muy grande en la curvatura menor del cuerpo gástrico, junto con una úlcera abierta que se puede ver en el centro de la lesión. Vemos vasos de gran tamaño. Sin embargo, decidí continuar haciendo la disección endoscópica de la submucosa y en las imágenes inferiores podemos ver una pequeña perforación. A pesar de ello, continué realizando la disección. Finalmente hubo una perforación de mayor tamaño y suspendí la disección porque era muy difícil mantener el estómago inflado. Después de ir al quirófano, le pedí al cirujano que realizara un tratamiento con LEX, que significa cirugía en cooperación, cirugía laparoscópica en cooperación con la endoscopía. Se hizo una resección completa del lado luminal, esto lo hizo el cirujano.
And finally, Y finalmente, esta gran perforación se pudo cerrar con cirugía laparoscópica, de esta manera. Estas imágenes se tomaron justo después de haber hecho el cierre por cirugía laparoscópica. Han pasado 10 años después de haber realizado este procedimiento. No ha habido metástasis en este caso. Les he dado recomendaciones para la detección y el tratamiento del cáncer gástrico incipiente. Sin embargo, para la educación médica, la sustentabilidad es sumamente importante. Para la educación médica sostenible, tenemos las teleconferencias de endoscopía en América Latina. Las hemos llevado a cabo durante 5 años en diferentes países latinoamericanos como México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y otros. Quiero mostrarles ahora el video de nuestra teleconferencia. We're very happy to organize this session of the teleconference. All is perfect. Good morning there. Good afternoon here in America. Good morning, everyone. So let's enjoy this conference. Here is a histological picture showing the depth of tumor invasion. What is the IPCR pattern classification? Let's vote. But which one is correct? D3? D3. How can we be expert in this classification? There is no white opaque substance, but light blue crest is clearly visualized. Thank you for participating in this meeting. Yes. All right. Me imagino que se dan ustedes cuenta de la calidad de las imágenes, del sonido y del programa mismo de estas teleconferencias. Si les interesa la actividad de nuestras teleconferencias, pueden visitar nuestro portal en Internet. Allí pueden encontrar las actividades que hemos realizado previamente y encontrarán también los eventos que tenemos programados. Si les interesa participar, revisen los eventos futuros señalados con la flecha roja y pueden visitar nuestro portal completo. Esperamos expandir las actividades de teleconferencias sobre endoscopía a diferentes países. No duden en contactarnos, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.